Y otra vez la violencia, sufrida, en este caso, por representantes del gobierno en la provincia de Corrientes, donde va a haber elecciones. Vean otra vez los forcejeos, los golpes, los empujones, el maltrato. ¿Qué pasó, Gonza? Bueno, el domingo hay elecciones en Corrientes y es una provincia donde el gobierno compite contra el gobierno, quiero decir, gobierno provincial compite contra el gobierno nacional. Ni más ni menos, el hermano del gobernador Valdés es el candidato del gobierno provincial y el diputado Almirón es el candidato del Partido Libertario. ¿Qué pasó, Diego? Hoy, otra vez, aparece Karina Milei en un acto de campaña y otra vez tenés esto que ves ahí. ¿Qué dicen los testimonios de los que estaban ahí? Voy a citar uno porque es muy conocido, que es Iñaki Gutiérrez, que es el community manager del presidente. Es el muchacho muy joven, de pelo rubio, que anda con el teléfono, siempre filmando al presidente y a Karina. Bueno, dice que hubo personas que patearon el coche en el que se dirigía la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, y que hubo una reacción por parte, lógicamente, de la multitud que los acompañaba, y ahí se produce un incidente que termina con 2 personas heridas y estas imágenes que ves en pantalla. Bien, Lu, es el segundo día. Ayer en Loma de Zamora, hoy violencia contra representantes del gobierno en Corrientes. Y en Rosario también hubo el viernes. En Rosario, ¿eh? En Corrientes, la Libertad Avanza de esa provincia sacó un comunicado muy rápidamente atribuyéndole la responsabilidad de esos incidentes al gobernador Valdés, ¿no? Al armado oficialista en esta competencia electoral que se da. A mí me parece que el gobierno tiene varios frentes de tormenta. Enfrenta, por supuesto, la causa del Audiogate, la causa del fentanilo contaminado y ahora estos incidentes de violencia. Ahora, en estos incidentes de violencia pasa al otro lado del mostrador. En los otros 2 casos, la gran pregunta es si el gobierno se convirtió en casta. En estos incidentes de violencia, el gobierno víctima de la es casta. La víctima de la situación, víctima de la casta, y le permite construir un relato político. Es decir, que a los fines de la campaña electoral le hacen un favor al gobierno. Le permite recuperar su identidad. Bien. Está con nosotros Guillermo Montenegro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo lo va? ¿Qué pensás de lo que ocurrió ayer, de lo que ocurrió hoy, en primera instancia? Yo creo que es el kirchnerismo en estado puro, ¿no? Es la violencia, las piedras, el escrache, las patotas. Es algo que nos tienen acostumbrados y que en la provincia de Buenos Aires puntualmente lo que están sintiendo es que es el último reducto, es la guarida, ¿no? Es como que tienen que defender el lugar donde defienden a los chorros, donde realmente han hecho un desastre y no se bancan que un gobierno haya sacado 12 millones de argentinos de la pobreza, haya bajado la inflación del 300% anual al menos del 2% mensual, y no se lo bancan y por eso reaccionan como reaccionan. Y me parece que es parte de la lógica kirchnerista que tiene que ver con insultar al jefe de gabinete el día de ayer, con la otra marcha, con pintarte el local, es algo repetitivo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con las últimas expresiones que tiene el kirchnerismo, que no va a dialogar nunca. Del otro lado, lo que uno intenta permanentemente es dar la cara, empujar, poner huevos para seguir, porque creo que es importante ni por un armado político ni por un armado personal, sino por lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, que es realmente lamentable. Entonces, la verdad que hay que seguir haciéndolo. Es parte de lo que ellos vienen haciendo en los últimos años y transformaron la provincia en lo que transformaron, porque son violentos y entienden que la violencia es la forma de llevar adelante sus ideas, ¿no? en vez de discutirlas. Bien, en instantes seguimos con Guillermo Montenegro. Está Sergio Farela, yo le agradezco especialmente que haya venido hoy, que viene siguiendo el caso del fentanilo contaminado, y lo que vamos a mostrar, porque él estuvo ahí, son imágenes del laboratorio Ramallo, también de García Furfaro, y ustedes van a ver cómo era esa línea de producción. Van a ver imágenes, no habíamos visto demasiado de cómo era ese laboratorio por dentro. Sí. Ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Y después lo vamos a ampliar. Es Ramallo, y hoy en día hay una montaña de ampollas de fentanilo que están así tiradas al aire libre, con un laboratorio evidentemente abandonado y con sus dueños presos, ¿no? Bien, ahí están. Vamos a hablar también con Diego Galante, que es farmacéutico. Vamos a repasar. Ariel Galante. ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde pudo haber fallado? ¿Y qué nivel de falla tenía? Si se podía detectar a simple vista, si había que hacer un examen más exhaustivo y podía haber ocurrido. Vamos a analizar eso. Y la economía
la economía, con Carlos Melconian. En un rato vamos a estar hablando con Melconian sobre este momento. Macroeconomía, la economía real, consumo, pero también tasas, que tiene mucho que ver con el consumo, el valor del dólar. En un rato, habemos programa largamente. Acompáñenme, voy a hablar con Guillermo Montenegro. Muy bien, bienvenido. Diego, ¿qué tal? Los incidentes son orgánicos, inorgánicos, están organizados más rudimentariamente, son electrones libres o tienen, pensás vos, una sofisticación o alguien que da indicaciones. No, yo creo que están organizados. O sea que esto es parte de la estructura de pensamiento kirchnerista. ¿No? Yo creo que le dan una medalla al tipo que le quiere romper la cabeza al presidente con una piedra. O sea, es parte del esquema que ellos tienen y lo fogonean y lo incitan y lo motivan. No tengo ninguna duda, esto te pasa. Y además creo que lo explicaba Cristian Ritondo muy bien hoy, incluso acá en el programa de Johnny, creo que era que lo hablaba y decía, mira, yo fui ministro de Seguridad con Cristina candidata, hizo actos y nunca pasó absolutamente nada, porque había una protección institucional de los que iban. Yo creo que acá hasta se mofan de, bueno, pero mirá dónde fue y mirá lo que hizo. Mirá, yo recuerdo en Mar del Plata que Vidal y Macri también sufrieron incidentes. Sí. Recuerdo un viaje, creo que a la Angostura, donde Macri le cortaron, no me acuerdo qué dirigente sindical de la zona, le cortaron y la pasaron mal. Es decir, hubo varios incidentes también de intolerancia absoluta y violencia. Ayer incluso rompieron un local de la Libertad Avanza en Mar del Plata, hoy atacaron una panchera, digamos, que reparten boletas de los chicos. O sea, esto es parte del esquema kirchnerista. Lo que sí yo puedo decir con mucha claridad que hace 6 años que yo soy intendente, han ido infinidad de veces Alberto Fernández, Kicillof, y eso no ocurrió. Nosotros no pensamos eso. O sea, yo digo, la verdad que vos discutís las ideas. Sí, yo las enfrento con huevo, con valentía. Creo que lo que están haciendo en la provincia es muy malo. Es dañino para el bonaerense, es dañino para Mar del Plata, es dañino para la Argentina. Entonces voy a estar en ese lugar. Y así lo planteé el primer día cuando dije, es necesario hacer un acuerdo político del PRO con la Libertad Avanza. Porque hay que frenar al kirchnerismo, que es Cristina, que es Axel, que es Massa, que es Alberto, que es todos los que nos llevaron a lo que nos llevaron. Y lo que no se bancan es que alguien que no son ellos y piense distinto pueda hacer que la Argentina tome un rumbo diferente. Y van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Además, tienen que defender su último lugar. Su último lugar es la provincia de Buenos Aires. Es un lugar donde permanentemente crece, donde vos tenés que se defienda a los delincuentes en vez de defender a la víctima, que vos tenés usurpaciones, y los hemos hablado, como la de Grabois, y se alojaba en el hotel de Chapalmalal, que se le explica al usurpador cómo defenderse en una página oficial. Es decir, bueno, que nosotros tomamos una decisión en Mar del Plata de poner orden en la calle con una patrulla municipal, y yo fui denunciado penalmente por funcionarios de Kicillof, que son los mismos que presentaron un habeas corpus para que hoy los delincuentes que están detenidos en cárceles provinciales tengan los celulares. Son eso. O sea, esto hay que tenerlo claro. Y yo digo, mirá, no me van a parar. Porque yo creo que es mucho más importante que Montenegro, Milei, una elección, senador. Es la provincia, es la Argentina, es una discusión totalmente distinta. Y yo creo que hay que darla en toda su dimensión. Y que no hay que dejarse amedrentar, que esto es para amedrentar, y decir, bueno, no salgan. Alegremente te dicen, ganamos la calle. ¿Cómo que ganamos la calle? ¿Cómo que tirarle piedras al presidente está bien? Bueno, no debería haber ido por ahí. ¿A vos te parece normal? Porque uno dice, es como que se normaliza todo. Y está mal, no lo podés normalizar. No puede ser que el presidente no pueda realizar este tipo de cosas. Dice, no, la culpa es de este, la culpa no lo cuidaron bien. Pero ¿cómo vas a andar pensando que lo van a tirar piedras al presidente en Loma de Zamora? Desde Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijeron que la cobertura estuvo bien, y hasta que hubiera sido un desastre si no hubiera estado la cobertura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ayer lo remarcó Patricia. Eso yo lo escuché cuando Patricia remarcó que la policía de la provincia había actuado como corresponde. Pero vos escuchás a los funcionarios que te dicen alegremente, bueno, no hubiera venido por acá. No, y digo, no. Vos venís a mi ¿Hay alguna declaración en términos de qué querían? ¿Que le tiraran flores con cómo está la economía? No, que no le tiren nada. Que no le tiren nada. Que se banquen que uno piensa distinto. Como uno hace
todo cuando alguien va a Mar del Plata, yo me ocupo y me preocupo, digo, bueno, a ver, hay contenedores, puede haber un problema, listo, corré los contenedores con piedras, hagamos esto, pongamos las cámaras, cuidemos. Eso también es parte de la institucionalidad y la responsabilidad política que tenemos cada uno de los que nos toca dirigir. Eso es una externalidad. Digamos, las negras o blancas, como quieras vos nombrarlas, juegan. El kirchnerismo, el peronismo, la oposición. Vamos a lo interno. Vos estuviste en el Ministerio de Seguridad, también en Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Tenés calle y experiencia y mundo audio no te queda lejos. ¿Cómo ves el armado de este audio cuyo contenido y cuyo autor no han sido desmentidos? Me refiero, por supuesto, a Españolo. Mira, a ver, es una grabación, ¿no? Sí. O sea, técnicamente, porque es una grabación que se ve que es una conversación entre dos personas que está editada porque no aparece nunca la voz de la otra persona. Que como decís bien vos, no está desmentido No. ni el contenido ni la autenticidad. Sí. Con lo cual, probablemente haya que hacer después algún estudio para determinar si tiene más extensión, qué más se habló, qué se dijo, qué es lo que está haciendo la justicia. Y la justicia está llevando adelante la investigación. Pero en principio Españolo, en el off que le da al Conadamón hoy, no dice, me editaron, me cambiaron todo. No Pero sé. nadie está diciendo que No, lo no, editaron. Pero yo digo, yo ella- como juez, vos me decís a mí como juez, espera, yo quiero saber bien, y nadie está diciendo que lo que él dice, el contenido de lo que él dijo no es lo que dijo. Ahora, lo que sí está claro, y esto lo dijo el presidente, que lo que dijo miente. Y la reacción que tuvo el gobierno es totalmente diferente a la que hubiera tenido un gobierno kirchnerista, que es apartar al funcionario, hacer una investigación dentro del Ministerio de Salud para determinar cómo fueron esas compras y dejar que la justicia actúe. Lo primero que hubiera hecho el kirchnerismo es recusar al juez, esconder al tipo, tirar los bolsos para arriba de un convento. Es exactamente lo contrario, decir, miren, señores, este hombre miente. Obviamente cuando vos... ¿En qué miente? Lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Dijo que lo que él dice de que cómo había una especie de negociados dentro de una contratación es mentira. Y eso lo va a acreditar la justicia. Lo que pasa es que vos, un audio, una grabación editada a 2 semanas de una campaña que aparece con un anónimo, ¿es todo raro, sí o no? ¿Qué hay No, pero, utilización política, Guillermo? por No eso, tengas duda. por eso. Después Tiene utilización puede ser política. Ahora, auténtico y cuando puede haber termine la corrupción investigación, igual. cuando termine la investigación que va a ser después de las elecciones, porque lo que te hace permanentemente el kirchnerismo es trampa. O sea, te lo hace trampa. Con las testimoniales te hace trampa. Cuando cortan la luz, te hacen trampa. Cuando cambian la fecha de la elección, te hacen trampa. Cuando no te dejan, cambian los lugares de votación y cuando no aceptan una boleta única papel. El kirchnerismo es trampa. En esto lo que están tratando es de desviar la atención que tienen en la provincia de Buenos Aires. Cuando termine la causa y quede claro lo que dijo el presidente, que Españolo miente, ya va a haber terminado el proceso. Pero lo importante es decir, miren, señores, esto es lo que está ocurriendo en un gobierno que entiende y que dice, miren, yo lo aparto, que investigue la justicia y hacemos una investigación interna para determinar si en las compras que se realizaron en la oficina de este señor con el Ministerio de Salud, para determinar cuáles son, si hubo irregularidades o no. Y si hubo irregularidades, que las demuestre. Porque en todos los procesos públicos de compras, vos tenés todo escrito. O sea, no es que podés obviarlo. Vos fuiste juez. Sí. Puede ser, no está imputado Españolo, puede ser colaborador. ¿Cómo él se insertaría en una figura, si quiere, como arrepentido colaborador? No sabemos si lo va a hacer ni arrepentido de qué, porque él no confesó delito. No, hay que ver. Pero hay es muy una técnico. papa caliente. Es muy técnico, digo, porque ahí, Sí. recién lo decían, hay delitos en los cuales se permite la posibilidad del arrepentido, hay delitos que no. Hay que ver cuál es la calificación que pone el juez o el fiscal para que sea arrepentido o no. Hay que ver si él quiere ser arrepentido, porque arrepentido no quiere decir que vos no tengas pena. Estoy hablando en términos generales, no en este caso puntual. Hoy lo único que hay es que presente un abogado, punto. Y que el gobierno lo que hizo es exactamente lo contrario a lo que hubiera hecho el gobierno kirchnerista. Y esto me parece que es importante y que tiene que ver con una posición muy clara, de decir, mire, este hombre miente, lo apartamos, lo corremos, hacemos una auditoría dentro del Ministerio de Salud. De mucha confianza de Milei, muy Pero, y así, mejor, esperá, muy y mejor todavía. O sea, visitante de, sí, y bueno, eso de quiere decir Olivos. que no se cuida a nadie. No se cuida a nadie, no importa qué nivel de confianza. Si viola la confianza, listo, se acabó. Por más que vaya todos los días y esté con el presidente. Lo que queda claro que el tipo que violó la confianza del presidente e hizo lo que hizo, bueno, listo. Él mintió, que se acredite lo que él dijo, que va a quedar claro en el expediente. Ahora, el expediente va a terminar, lo sabemos todos ustedes también, lo va a terminar después del proceso eleccionario. Bien. Esto clarísimo. Gonza, Insisto con lo que te dice Diego. Vos fuiste juez federal, tuviste a cargo la causa de Skanska
y conocés cuáles son los tiempos de la justicia. Yo te quiero preguntar por dos factores que a mí al menos me resultan bastante polémicos. Si a mí me acusan de algo que no cometí, hago dos cosas. Lo primero es salir inmediatamente por todo medio de comunicación que tenga a disposición, incluidas las redes sociales, a decir yo no fui. Y la segunda, me presento con mi abogado inmediatamente ante la justicia para decir quiero que se investigue esto porque yo no fui. ¿No te parece que acá el gobierno o pecó de ingenuo o dejó un signo de pregunta sobre si las cosas de las que habla Spagnuolo no son ciertas? No. No. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Al primer momento apartó a Spagnuolo, hizo una auditoría interna y no... Todo el mundo estaba esperando que hasta recusara al fiscal o al juez. Y fue lo que no hizo. Dijo, que avance. Bien. Y que quede claro. En eso no hay nada que ocultar. Luciano. Es exactamente lo contrario a lo que hubiera hecho el kirchnerismo. Lo que hace habitualmente el kirchnerismo, que te hablaría de una mafia judicial, te hablaría de todas las cosas que ellos están acostumbrados. Acá no, acá se hizo exactamente lo contrario. Luciana. Montenegro, el kirchnerismo, en esa comparación que usted plantea, el kirchnerismo habría hecho lo necesario para proteger a los suyos, no importa lo que estuvieran haciendo y los ilícitos que estuvieran cometiendo. Ahora, la justicia no está solo investigando si las palabras de Spagnuolo son ciertas o no. Está investigando eso precisamente, está investigando si hay una sustancia real, si las denuncias de corrupción que está haciendo Spagnuolo y que recaen en la figura de Menem, de Lula Menem, de Karina Milei, son ciertas. Entonces, ¿por qué el gobierno no aparta de sus funciones, aunque sea momentáneamente, a Menem y a Karina Milei, que son los directamente imputados en ese si vos hecho? estás diciendo que unos dichos son mentiras, y yo vengo mañana y pongo una grabación que digo, Diego Schickman cometió tal delito, entonces echemos a Diego Schickman. Primero, Schickman no existe. Ya mandaste mal la carta de documento. Pero te Listo, entiende, o afuera. sea, vos por un audio, abogado que sos por como un psicólogo, audio de una persona que imputa un delito a alguien, a vos no tiene elementos. No me parece normal que Pero se tampoco plantee. tiene elementos, me imagino, si hay una denuncia, quizás debería prestarle atención a esa denuncia, ¿no? Pero Si un obviamente funcionario que presta atención. está Pero alertando. obviamente que presta. Tanta atención presta que corre al funcionario, hace una investigación interna. Al y funcionario se pone que en función de denuncia justicia. corre, al funcionario que denuncia corre. Pero está perfecto, y es lo que hay que hacer. Pero el audio es del funcionario y es el funcionario que se lo corre. Se hace una investigación interna que se determina cuáles son las distintas compras que se realizaron en esa oficina. Es lo que tiene que hacer. Pero si no, automáticamente vas a tener, empecemos a mandar audios y a apartar funcionarios. No es así. Vos tenés que tener elementos. Y esos Bien. elementos tienen que ver con... A ver, ¿cuál sería la solución? Decímelo. No soy presidente de la Nación, pero si hubiera un audio que está denunciando hechos de corrupción muy graves... Pero necesitas perpetrados- pruebas además de un Por supuesto, audio. no estoy diciendo que vayan Necesitas presos. pruebas además de un Apartarlos audio. para que la justicia siga su curso podría ser Pero, una señal. absolutamente, Apartar a y es lo- todos, y es lo que se está apartar a haciendo. todos. ¿Por qué vas a apartar a todos? Porque hay denunciantes Pero y no hay una denunciados en ese denuncia. audio. Acá hay un audio de una persona que Por dice supuesto. que es lo que se está investigando. Exacto. Y el presidente dice, este señor miente. Entonces, a partir de ahí viene Lula Menem y dice, este señor miente. Vos lo que está diciendo es que por un audio de una persona que es un mentiroso tenés que echar funcionarios y sin pruebas en la justicia hasta ahora. ¿Para qué? Que investigue la justicia, que es exactamente lo contrario que hubiera hecho cualquier otro, que investigue la justicia, que quede claro cuál es la situación y después se verá cuál es la responsabilidad que tuvo Spagnuolo en estos casos. Es así. Bien. Schickman. Schickman. Repita los 5. Montenegro. Escriba 3 renglones. Montenegro. Gracias. Segura vez me dijiste Monteverde, así que esa fue la... Y es mentira. La devolución. Gracias. Muy Gracias. bueno. Se la Zapata A se- guardar. Zapata. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Quiero que repites, Claudio, que tiene abogado, presentó abogado español. ¿Cómo fue? Correcto. Vamos. El nombre es Ignacio Rada Schulze. Ignacio Rada Schulze es el abogado de Diego Spagnuolo ante la Justicia Federal porteña. Él es quien se presentó ante los tribunales para manifestarse como representante legal de una persona exfuncionaria del Gobierno Nacional que todavía no está acusada de nada, pero tiene toda la Argentina detrás de él y de su teléfono. Este abogado es el que va a conducir a partir de ahora la estrategia de Diego Spagnuolo, claramente por todo lo que se escuchó durante estos días y se ratificó durante la tarde de hoy, una estrategia lejana al gobierno y quizás enfrentada a las necesidades del gobierno
y que ya tiene un vocero. Recordemos que Diego Spanuolo es abogado, él. Pero eligió a esta persona, repetimos el nombre, Ignacio Rada Schulze. Es el abogado del ex titular del Andís, Diego Spanuolo. Bueno, muy bien. Vamos ya en un ratito a estar hablando con Carlos Melconian sobre la economía, que es un factor determinante. La corrupción es un tema, pero también, y vaya si lo es, un tema es la economía. La temperatura del mostrador, el dólar, más dinámico o más estático, y sobre todo la inflación. Y además de todo, lo que me parece es lo más importante es el poder adquisitivo y la esperanza. Esto está de determinada manera. ¿Confío en que esto va a mejorar? ¿Sí o no? Escenarios en un ratito con Carlos Melconian. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bien. Hoy veníamos contando que hubo un elemento que es Gonza, que en el off que hace con Alconada Sí. confirma, en el sentido que no desmiente, que los audios son de él, que hizo lo que debía hacer y que tenía que tolerar que su segundo hiciera licitaciones. Que simplemente, esto es lo que dice, por supuesto, Spanuolo defendiéndose a través de un off, esto es claro, que él simplemente quería ordenar, pasarle el peine a las irregularidades y marcharse a su casa y buscar un nuevo empleo. Bueno, una versión favorable al mismo. Que Hay que coincide con el audio. Pensémoslo así, yo Atención. propongo esto, digo, la política en su dimensión personal. El hombre que más visitó a Milei en la Quinta de Olivos, amigo del presidente, está diciendo que los audios publicados son ciertos. El presidente dice que la persona que más lo visitó en Olivos, que es su amigo y que fue su abogado, miente. Digo, si no tomamos en cuenta, me parece, Diego, y apelo a tu rol profesional, que estás hablando de dos personas que tienen afecto en común, que se conocen mucho, ¿Pero qué quiere significar con eso? que me parece que es una tremenda bofetada para el gobierno, que Spanuolo, al menos lo plantea un periodista serio y respetado como es Hugo Alconadamón, a través de una información que él ratifica en su nota en La Nación, está planteando que el presidente miente. Si Spanuolo tiene razón, acá se abren dos caminos. Digo, primero, no está aceptando ser pasible de ser juzgado por un delito. Bien. Ergo, no puede ser arrepentido. Bien. Segundo, ratifica que para él el delito lo cometen Lula y Karina. Bien. Lo va a tener que probar y ahí hay todo un tema que está, Sergio, está en nitroglicerina en este momento. Sí. Spanuolo para el gobierno. Están viendo si explota, si no explota. Si lo pueden contener, Sí. ¿no? La contención. Es decir, si se corta ahí por lo más delgado desde el gobierno, bueno, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque más allá del audio, la justicia actuó rápido, tiene los teléfonos. Y en los teléfonos sabemos que uno tiene su vida absolutamente toda en el teléfono. Han descargado el contenido del teléfono de Spanuolo y bueno, ahora la van a analizar. Hay que ver qué hay ahí, ¿no? Bueno, hay chats ya no hay chats con Milei ni con Karina. ¿Eso es recuperable eventualmente si los hubiera habido? Es muy difícil, depende del equipo que tiene y te digo, es muy difícil recuperarlo. Pero también ahí hay documentación, hay chat con otras personas, están los otros teléfonos secuestrados, están las licitaciones, están las Claro. compras. Es decir, hay un montón de documentación que yo creo que ya se va a dejar de hablar de si el audio es verdadero o falso y vamos a pasar a otra instancia donde hay más prueba tal vez que obtenga la Vengo del justicia. futuro, ya pasamos, ahora ya sabemos por Spanuolo y por los propios dichos de Milei. Milei no está diciendo son falsos, está diciendo que él miente, no que los audios son falsos. Exactamente. Claro. Es diferente. Porque a partir que aparecieron cada vez más audios, dicen que voy a salir a decir. Uno mentira, el dos Podrán mentira, estar el tres son editados, mentira. acortados o extendidos, pero los audios y el contenido... ahora, el presidente dice, este señor miente. Pero yo tengo que hablar con alguien ahora. ¡Aló! Saquen al riojano del Grande, balcón Eduardo. para Eduardo. que vea que aunque tiren con audios y piedra, cuando están los Menem baja la inflación. Que aplaudiré. Saquen al riojano del cajón para ¿A qué? ¿A que qué vea. riojano? Canten, che, Yo, vamos. Yuyito, Yo no voy volví a estar cantar. soltera, que sirvan las pizzas y un Don Periñón. Vamos, Eduardo. Eduardo. Sí. Lávense la boca Está con bien. agua ras
antes de ensuciar a mi hermano Carlos y al apellido Menem, ustedes, pata sucia. No, pero el tema es que lo único que falta no, pero es que Largo- nos vengan a tildar de corruptos a nosotros. Pero por Impers, favor. ¿quién pensaría una cosa de esas características? ¡Jamás! Vos te podés olvidar una bolsa llena de diamantes en el auto de un Menem que no te va a faltar ni uno solo. Eso te lo puedo recontra asegurar. Nos si hay cortamos algo- la mano antes de hacer algo así. Pero por Además, supuesto. Diego Seigman, y yo lo pronuncio bien, Seigman, por Dios, escuche y aprenda. Como bien decía mi hermano Carlos, ¿Qué decía? cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos, es así. Eso lo dijo. Y que Gonzalo así deje de leer el WhatsApp un rato, que estamos en televisión. No, porque él se hace el informado, él hace como que va recibiendo. Pero Donald tantas Trump le cosas le escribe, tienen que decir alta a los fuente, me periodistas. está escribiendo Donald Trump, espera un momento. Mientras están al aire. ¿Se lo muestro, Pero no Eduardo? se lo pueden decir antes. ¿Se lo muestro? No, no, no. Por favor, ¿con quién estás hablando? A ver, ¿con Gonzalo? quién está A ver si hablando? podés mostrar el celular. A ver, ¿vos podés mostrar el celular A ver. así o no? Lo que pasa es que gente que usted lo conoce, Eduardo. Bueno, Oh, mirá qué extorsivo. Ahora Ojo que con me ese está- teléfono. ¿qué? ¿Me estás amenazando? ¿Qué? Nah, Me Eduardo. estás amenazando. Eduardo. Una vergüenza, realmente lo que estás haciendo, Gonzalo, así. Realmente no esperaba esto de vos. Terrible. No me Fue va a firmar el terrible. manual, Eduardo. Pero por favor. ¿Cómo era ¿Querés Lule? que- Espere un poquito, porque Lule trabajó con usted ¿Era su mucho secretario? tiempo, su secretario. ¿Cómo era como Martín ser y Lule- humano? Martín y Lule Menem son inocentes y Zulemita no se copió. Ahí está, lo quería decir. ¿En Es qué era todo en la mentira UADE? lo que En la digo. UADE. Que tenía un... La que CIDE le nos mandaba, envidian. le mandaba la Nos respuesta envidian por porque auricular. no se bancan que unos petizos morochitos de La Rioja estemos siempre en Claro. la primera plana. Por- ya sea de políticos o de policiales, Claro, pero siempre en la tapa. Por mientras otros mujer, siguen por negra y dando por cátedra colla, ¿no? desde el café. Claro, por colla. Por favor. Claro, por eso. Ya lo dijo el presidente Milei, ¿o no te enteraste? Todo lo que dijo este personaje español es completamente falso, la inteligencia artificial. Archívese la causa, ciérrese el tema. Está bien. ¿Para qué haría esto el señor español? Pues estaba aburrido en la vida. ¿Para qué se sentaría a tomar Para café? con- ensuciarlo. ¿Para porque qué? Si iba a justamente- escuchar ópera el Pero domingo. Es que mi hermano Carlos también, los 2 primeros años del primer mandato también fueron de denuncias terribles y después vino la estabilidad. Hay que atravesar esta tormenta. Por favor. No hay ninguna prueba de nada, como bien dijo Alberto Cohen en Infobae. Van a dudar de la palabra Alberto Yo Cohen lo único que también. recuerdo es buena... No hay respeto perdón, por nada. Yo sé que no es el momento, No, pero yo no. sí recuerdo... Vergüenza dan queriendo instalar que los Menem somos amigos de los genos. O vos me viste en un calabozo alguna vez en la Jamás, vida. Bueno, nunca, ahí no. está. Pero yo solo Ya recuerdo, está. porque uno ya tiene unos Sí. años y uno nunca ¿Qué elige lo que va a... recordar? Uno Son nunca... recuerdos tergiversados eso. Mentira. ¿Qué recordar? Que explota ¿Qué? Río ¿Qué? Tercero, explota Río Tercero, Bueno, o lo hace por explotar. favor. Otra vez Y- con eso. Y Sí. conferencia de prensa, pone los micrófonos. Lo primero que dice Carlos, su hermano, es: nadie crea que esto fue un atentado. Antes de saludar, Bueno. véanlo en YouTube. Mira qué capacidad para ¿no es zafar de cierto, Farela? todo. Que vos decís, Bueno. pero ¿cómo empezaríamos por ahí esa conferencia? Que nadie piense que esto fue un atentado. Dejamos ahí, Eduardo. Gracias. Bueno, pero viste la capacidad que tenía para zafar de todo. Claro, de esa no De zafó. eso tendría que aprender un poco Bien. el presidente ahora, es verdad. Bueno, Gracias, bueno, ver más Eduardo. videos de Carlos. Gracias. La seguimos. Bueno, la economía. La economía. Si el precio de los bienes de mañana es cero, la tasa de interés es infinita. Es decir, frente a los cucas enfrente, ¿no les debería, en un proceso electoral en el cual están dispuestos a hacer todo, no les debería sorprender que la tasa de interés esté en las nubes? ¿Por qué? Porque el consumo de mañana a nadie le interesa. El otro caso, que vendría a ser una cosa más intermedia, es el escenario del Arca de Noé. ¿Y cómo se llama el ticket para subir al Arca de Noé en Argentina? Se llama dólares. Entonces, ¿qué hacen los individuos previo a una elección?
se dolarizan y tratan de salir de los pesos y hacer posiciones dolarizadas. Pero igualmente la tasa de interés, ¿cuánto vale? Y se va un montón, porque hay volatilidad sobre el futuro. La diferencia con el escenario anterior es que en lugar de esto ser permanente, es transitorio. Entonces, pasado el proceso electoral, la tasa de interés se va a desplomar. Muy bien, está Carlos Melconian. Retomemos esto. Sí, señor. El riesgo Cuca, así lo denomina el gobierno. Sí. ¿Cuánto juega en este escenario de tasas altas para contener o frenar la dolarización de carteras? Riesgo Cuca. No, probablemente por la experiencia pasada y porque no terminan de definir cuál es el proyecto de ellos para, aún desde una posición política diferente, tener sensatez en la política económica, juegue, probablemente juegue. Lo que no ¿Qué es lo que juega? Lo que estoy diciendo, digamos, dado que han tenido una experiencia populista, que han sido despectivos en términos de las cuentas fiscales, que han tenido políticas económicas totalmente perimidas y que a la fecha no muestran una cara fresca, que aunque de centro izquierda ideológica tenga criterio, moderación y fisco en equilibrio como ocurre en el mundo, probablemente juegue. Eso en un lado. Simultáneamente, lo que está ocurriendo en materia cambiaria y de tasa de interés actualmente, de ninguna manera es por el riesgo Cuca. ¿Y por qué es? En términos de ponderaciones, muy probablemente por la política económica. ¿Qué de la política económica? Bueno, si tuviera que decir cronológicamente, porque todavía no se ha definido el régimen cambiario y lo que se definió en el último abril en términos de régimen cambiario, para mí fue un régimen cambiario equivocado en términos de qué se sacó del cepo y qué no se sacó, y se pagó con salida de dólares. A. B. Ha habido claramente en términos de una tasa que estaba en 30 y pico % al doble, mala praxis en materia de política monetaria, porque tampoco se sabe cuál es el futuro de la política monetaria. Pero espera, ayúdame a entender esto. Sí. ¿Cuándo se salió del cepo, o aunque sea parcialmente, en abril? En abril en el acuerdo con el fondo. Bien, ahí las cosas más o menos en ese esquema funcionan. No hay un salto de precios demasiado importante, no hay un salto del dólar demasiado importante, y esto continúa durante bastante tiempo. Pero de un mes o de un mes y medio a esta parte algo cambia. Los bancos empiezan a no renovar. ¿Qué es lo que cambia ahí? Bueno, primero, respetuosamente, déjame que lo explique como corresponde, pero está bien tu título en términos de, pongo el título para hacerme hablar. La primera cuestión en materia cambiaria es que cuantitativa y mercantilistamente hablando nunca funcionó. Digo esto porque empezaste diciendo, en abril lo hicieron, funcionó. Lo que sí no generó ningún sobresalto es que al abrir lo que valía 1.100 y pico de pesos, con picos de 1.400 y pisos de donde estaba, abrieron y estuvieron en 1.200 pesos, estable. Pero lo que ocurre es que el funcionamiento cuantitativo del mercado, es decir, que el Banco Central o que el Tesoro compraran dólares, que es lo que corresponde, no ocurrió. Y sí ocurrió que las personas humanas, que somos nosotros, fuimos destrabadas del cepo para dar vía libre a un tipo de cambio que generó Punta Cana, Miami, El Colchón y demás, y dilapidó en 3 meses vaca muerta de un año. Eso fue un error.
Entonces, lo que vos decís decís de nuevo, lo que pusiste el título, ¿qué pasó que eso funcionó? Eso no funcionó y de entrada no funcionó. Lo que hubo es una aparente estabilidad cambiaria manejada indirectamente. Quiere decir que esto lo dejo ahí. ¿Vos no hubieras abierto el cepo ahí? Para personas humanas, no. ¿Y para empresas? Para empresas de dividendos se lo abrió correctamente con bonos para la historia y hubiera permitido que este año ya hubiera empezado a fluir. Pero el tema es un tema no de ideología, sino de posibilidad y cuantitativo. El punto de llegada es la apertura y la libertad, pero no están las condiciones dadas y lo estamos viendo. Bien, y ahora con estas tasas, Milei acaba de decir, cuando termine el proceso eleccionario van a bajar las tasas. Lo primero que hay que entender en eso, y además, fiel a mi estilo, yo no vengo acá a criticar al presidente ni a hacer pública mis críticas, pero tengo que opinar profesionalmente. La política monetaria fue equivocada desde un principio, te voy a decir antes de abril, y equivocada en términos de cómo hasta se lo explicaba, porque la política monetaria al inicio, aún con superávit fiscal, esto es, no emitir por razones fiscales, fue laxa. Y afortunadamente laxa convivió por conveniencia con una tasa de interés absolutamente negativa en el inicio, lo contrario de ahora. ¿Para qué? Para licuar. La licuación del gasto, de las LELIQ, de los depósitos, ese fue un objetivo deliberado, buscado, parte de la política económica. Eso hizo el ajuste sucio, no la motosierra. Entonces, pasado ese tiempo, donde el gobierno se la pasó diciendo por 7 meses que no emitía, una aberración que si lo hubiera hecho, es decir, no emitir, volábamos por el aire, como ahora. Entonces eso en algún momento... ¿Cómo ahora qué? Como ahora que las tasas volaron por el aire. Entonces, en algún momento, el fondo escribe, la realidad lo pide, pasemos a una política monetaria convencional, clásica, salgamos de esta cosa de base monetaria amplia, fantasía y de que hace 7 meses que no emiten. Menos mal que emitieron para que rebote la economía, para que aparezca el crédito y demás. Y aparece la política monetaria convencional. La política monetaria convencional tenía una expansión de dinero hasta X% acorde a la aceptabilidad del peso por parte de la gente para remonetizar. Y ahí también nos fuimos de eje, a punto tal que en una decisión, ya a esta altura que el equipo económico, según los rumores, deja trascender que no fue de ellos, sino que del presidente, vino el baño del EFI, que fue una expansión monetaria deliberada, que terminó empujando nuevamente el dólar arriba. Arriba de eso vino estas absorciones alocadas con subas de encajes, colocaciones de bonos y demás, que llevó la tasa al 70-80%. Entonces, ¿qué ocurre? Hace como 2 meses nosotros escribimos una nota, decir, cuidado no incubar un problema en la previa a la elección, ligada al precio del tipo de cambio, porque tiene un mercado cambiario que no cierra, y a la política monetaria, que directamente no tiene rumbo. No es split. Vos podés llamar a cualquier economista profesional hoy acá. Le preguntás sobre el futuro de la política monetaria de Argentina y no lo conoce, no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Aún coincidiendo, si buscás una serie histórica, que cada vez que hay una elección se produce un proceso de dolarización de las personas, que no debiera haberse permitido, y un proceso de suba de tasa de interés, fundamentalmente cuando hay riesgo político enfrente. Esto que está ocurriendo no está explicado de ninguna manera, ponderadamente hablando, por el riesgo Cuca, sino
básicamente por estos dos elementos de política económica. Si me decís si son cambiables con éxito, mi respuesta es sí, pero eso va a requerir Reitera cuáles son las dos, como títulos. la política cambiaria y la política monetaria. ¿Qué hay que hacer según vos, Bueno, la monetaria y la supuesto, cambiaria? sin arrogarme Sí. la solución, lo primero que hay que decir es que solución tiene, pero que equivale a un reformateo de la política económica. Reformateo de la política económica. No sé cuán volantazo, porque un volantazo fue cambiar el régimen cambiario. Acá no hay que cambiar el régimen cambiario, pero este tipo de cambio no es de equilibrio. ¿Pero cuál es el de equilibrio? Uno que es superior a este sin lugar a dudas. No soy tu Sam. Pero ahí es te superior. subiría la inflación. Es que siempre para hacer una tortilla rompes algún huevo. Vos tenés que pensar qué tipo de cambio, tasa de interés, tasa de inflación, nivel de actividad y riesgo país van todo de la mano. Los 5 bien no van a quedar. Suponete que vos tenés 1,9 de inflación ahora. Sí. Y vos tocas el tipo de cambio, Sí. no sé vos lo que imaginás. Sí. ¿A cuánto, suponete que fuera 2 la inflación, ¿a cuánto te sube mensual? Calculo que va a subir, la historia dice, y todavía rige, porque la Argentina todavía... Pero decime un Ahí número voy. para saber el Ahí contrato voy, electoral. ahí voy, porque yo- pero hay que explicar, porque yo no tengo el estilo del presidente que habla para que no lo entiendan. Yo hablo para que me entiendan. Entonces, déjamelo explicar. La historia dice que la mitad de la devaluación en 5 o 6 meses va a la inflación. Dicho de otra manera, si devalúas 20, 10 se reparte en 6 meses y se le adiciona a lo que traías. Quiere decir que si yo devalúo, si el mercado devalúa 20%, 10% en 6 meses es 1,5 puntos por mes, en 6 meses. Entonces yo te diría, si vos me decís Te vas que... a 3,5 de inflación. No, 3,5 no. Si vos estabas entre 1,5 y 2 y le tenés que agregar entre 1 y 1,5, sí, vos si me decís que después de una devaluación podés volver transitoriamente a 2,5, la respuesta es sí. Y la primera pregunta que te hago es, ¿y cuál es el problema? Que vos vendiste inflación Pero eso- cercana de a poquito pero a cero. Disculpame, si el problema es haber vendido, no es que, como yo no soy tu Sam, el presidente tampoco es tu Sam. Pero es un montón, 2,5 mensual. ¿Pero qué va a ser un montón si este país venía de 300 anual? Este país venía de 300 anual. Y un plan de estabilización que quiera ir a un dígito inflacionario es un shock estabilizador. Y este programa no es un shock estabilizador. No acomodó las cuentas. Digamos, el gobierno dice, Sí, acomodé la macroeconomía. Pero tiene una raíz fiscal la tasa de inflación, pero no es todo. Porque si no, ya llevamos... No estuvimos el año pasado 7 meses sin emitir y no tarda no sé cuánto, 14 meses, 15 meses, y ya tendrías que estar recogiendo los frutos. Entonces, el tema no es desesperar. Además, ¿Cómo haces para reactivar, Sí. un poquito la economía? Primero había es que repuntes no va a en reactivar la sectores. economía. La Ahora economía dicen, se ha mesetado. es heterogéneo. Pero ¿cómo Siempre lo ¿Cómo fue. se hace para, sin tomar deuda y sin emitir, darle temperatura un poquito al consumo Es que y la al temperatura al consumo se la da el círculo virtuoso de hacer las cosas bien, más confianza, más ingreso de capitales y crédito. Pero el Y eso gobierno no es te una diría, para botonera. ingreso de capitales yo necesito hacer las reformas estructurales, tengo que ganar, tengo reforma No, para- laboral, reforma fiscal, Pero, jubilatoria. Es bueno lo que me No, decís. Así para eso aclaramos los tantos, así Sí. aclaramos los tantos. El primer reformateo postelectoral es reordenar, organizar la política macroeconómica. No se calienten el primer día después de la elección, aunque ganen. No se calienten. Lo dice un reformador, lo dice que alguien que cree en otro país, no en esta tristeza que estamos viviendo. Yo creo en otro país. Y creo en una reforma laboral, creo en una reforma previsional y creo
en una reforma tributaria. Pero no se calienten por eso. Reformatiemos y ordenemos la política macroeconómica. Si no es poner el carro delante de los caballos. No tengo política cambiaria, no tengo política monetaria. Está bien. Y me voy a calentar por la reforma tocarías tributaria. tipo de cambio? No tocaría porque el mercado es semilibre. Bueno, el mercado lo va a tocar cuando el gobierno tome la iniciativa de ir a comprar los dólares que se comprometió para abonar los servicios de la deuda. Va a aparecer una demanda adicional en el mercado que va a generar la búsqueda de un tipo de cambio de equilibrio que no es este. Más claro no lo puedo decir. Lo que pasa es que cuando uno explica esto, su interlocutor, ¿cómo corresponde? Si yo estuviera sentado ahí hago lo mismo. ¿Quiere saber cuánto vale? No sé cuánto vale. Lo que sí sé es que hay una demanda insuficiente, que es la del gobierno. Y que ha sido permitido una demanda que no correspondía, que es la de personas humanas. Y que te voy a decir más, probablemente haya bajado en agosto, porque terminó hasta un rulo que había entre el tipo de cambio MEP que continuaba y el oficial, y en las mesas de dinero se ganaba algún mango. Entonces, lo que hay que empezar es a tener una cabeza más abierta en la política macroeconómica, pensando en la macro integral, no en una política exclusivamente financiera. Vos tenés que salir de la pulseada tasa dólar y tenés que salir de buscar puentes en dólares para tirar para adelante. Así funcionan las cabezas financieras. Entonces, si vos te propones como reforma estructural, la primera reforma estructural es tener una política macroeconómica con un país en la cabeza, no buscando puentes en dólares que me permitan seguir para adelante. Y le he dado desde el primer día la derecha a este gobierno, que ha llegado sin territorialidad, sin intendente, estuvo en el momento justo que marcó la historia para ser presidente, enfrente tiene tipos jodidos, tipos que no creen en la política de mercado. Con todo eso, pero no me permito avalar cualquier cosa, aún sabiendo o dando esa generosidad. Si no, no puede ser, tenés que decir todo que sí. Eso no puede ser, no puede ser. Hay que sacárselo de la cabeza. Bien. No puede ser que un partido político, y no quiero politizar mi comentario, pero que un partido político que tiene que pensar en su futuro se acomoda inmediatamente en una cosa mal llamada alianza, unión o lo que fuere para adelante para eliminar el riesgo Cuca. Así no se arman los países. Deploro Bien. Absolutamente esto que ha ocurrido con las piedras y demás, pero pacifica al padre. El padre da el ejemplo de pacificación. ¿Te referís? Porque si el padre da el ejemplo de agresión, terminan estas cosas que son repudiables. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Bien, es real. Pero también Macri, que no atizaba el fuego desde arriba, sufrió una violencia tremenda. Eso está mal. ¿Te acordás? Eso está absolutamente Gracias, mal. Carlos, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Quiero, Sergio, yo voy caminando para ahí. Estuviste en Ramallo, en el laboratorio donde se producía fentanilo contaminado. Sí, Diego, el laboratorio de los García Furfaro, la planta de Ramallo donde se produjo el fentanilo contaminado y donde había... literal, una montaña de ampollas de fentanilo tiradas al aire libre, ahí pegado al laboratorio adentro, bueno, donde hasta hace muy poquito la planta estaba en funcionamiento y está inhibida, está clausurada, encontramos estas ampollas que son millones y millones derramadas en el suelo, pegadas a las puertas del laboratorio. Está Roberto Debach. Yo te muestro esa imagen. ¿Qué ves ahí? Delito. ¿Qué ves detrás? ¿Qué es todo lo que antecedió para que se llegue a esa imagen? No, bueno, esa imagen es delito, porque hay una ley de bioseguridad, la 24051, que dice que todo material, en este caso de desecho de un laboratorio, que pueda afectar a seres vivos o contaminar suelo, tierra o agua, va a tener una pena, desde lo civil o de lo penal si genera envenenamiento o muerte. Si genera muerte porque alguien se corta
con esos frascos y el fentanilo lo mata, la pena es de 20 a 25 años. No es que la ley es una ley liviana desde el punto de vista de la bioseguridad. O sea, eso es, sin ninguna duda, es delito, pero también es... No, ¿sabés, Diego? evidencia. Perdón, doctor, ahí lo que nos contaban, que había fentanilo, las ampollas, ranitidina, ketorolac, diclofenac, adrenalina, bueno, son algunas de las sustancias por el tipo de envase, los reconocieron los empleados, no sé qué tipo de sustancia nos enfrentamos. Esto también pasó, bueno, la otra vez que yo decía, puede haber fentanilo en algún lado, al otro día en Chaco, en un contenedor de basura, una caja de fentanilo, no de HLB, pero una caja de fentanilo. Eso uno se corta y se muere. O sea, ¿qué quiero decir? El fentanilo en las dosis no reguladas tiene 50 veces más potencia que la morfina en deprimir el sistema respiratorio y producir el coma. O sea, esto es absolutamente claro. Eso es un delito y lo que se vio hoy en Telenoche y lo que pasó también. Porque, por ejemplo, Josefina López Mac muestra que la dexametasona, que en el 2023 estaba contaminada, ¿ustedes saben cuál es la fecha de vencimiento? Ella lo descubrió. Nadie nos dimos cuenta. Bien. Ni el ministerio. De febrero del 2026 y no fue sacada del mercado, de la misma manera que no fue sacado todos los productos inyectables que se generaron desde diciembre de HLB que están en todo el país. Eso tiene que haber resoluciones pero muy fuertes, actuales, para proteger a la todos los ciudadanía. productos, no solo los que han producido un daño todos los directo productos. ahora. Vos fíjate, Ramallo tiene otra cosa que seguramente él lo conoce muy bien. ¿Cómo está habilitado el laboratorio? El laboratorio está habilitado para Sayet, para que tengan una esterilización de filtro y una esterilización final. Ahora, las ampollas son de esterilización por filtro, es decir, yo tengo que armar el contenido de lo que voy a tener en tanques de acero inoxidable esterilizados, produzco la formulación, eso pasa por caños, tienen que pasar por filtros, van a las ampollas de vidrio, se sellan y terminan teniendo autoclave. Y esto no pasó, no se puede mostrar nada de eso. Está Ariel Galante, es profesor en gestión de salud y farmacia hospitalaria. Sí, profesor de tecnología farmacéutica. Bien. ¿Cómo fueron estos procesos? Digamos, ¿cómo reconstruís que pudo haberse producido esta barbaridad? Bueno, primero creo que hay que disociar, digamos, las imágenes de lo que tiene que ver con el proceso. Me parece que son dos cosas diferentes en términos de que las imágenes pueden constituir un delito o una situación para investigar por riesgo al medio ambiente y no solo digamos, esto, digamos, por obstruir una investigación. Lo que pudo haber pasado ahí adentro. En cuanto a lo que pudo haber pasado, me parece que para ser didáctico sí, podemos hacer una analogía con la industria de la aviación. En particular, cuando pasa algo con un avión, se busca la caja negra, en donde se trata de rastrear lo que ocurrió. Bueno, el producto era un producto que tenía certificado de especialidad medicinal, era un producto que el laboratorio tenía la habilitación para producirlo y se construye un batch de producción. ¿Qué es un batch de producción? Un batch de producción es un documento donde se registra todo lo que va ocurriendo en el proceso productivo. ¿Esa es la caja negra de un laboratorio? El batch de producción es un registro, ¿Pero a dónde mirarías la caja negra? Se estrelló un laboratorio y generó fentanilo contaminado. Sí, ¿A dónde vas a mirar la caja negra? Lo que hay que auditar en ese batch de producción es si los registros que ahí figuran son fehacientes y no fueron adulterados, falsificados, si hay un análisis que no se hizo y no se registró, y según tu punto o de que vista se y hizo tu y se experiencia, falseó. ¿Alguien va a registrar una anomalía? En verdad, y esto lo digo como profesional de la salud, y me parece que la industria farmacéutica, al igual que la industria de aviación, siguiendo con la analogía, es una de las industrias que tiene más desarrollado el tema de seguridad y controles, porque justamente un lote de producción es una bala de perdigones, en donde el error es mucho mayor que lo que puede ocurrir en una cirugía
en donde un error, una mala praxis afecta a un paciente. Acá tenemos una catástrofe que es de la más importante que ha ocurrido en la historia de la atención de la salud. Es como dice él, acá en los laboratorios de Furfaro no había esos back de producción. Ese es el problema, es si se producía en el aire, no se hacía el registro de lo que se producía, el fentanilo. Pero ¿cómo puede seguir operando? Digamos, vos tenés un papel fuera de él, no circulás más con el auto. No, pero no es solo el bache, no es solo el registro. Esto es lo que se muestra, además, ¿no? La trazabilidad, lo que se muestra el producto final, lo que se muestra es que no había buenas prácticas de manufactura. Esto es absolutamente evidente. Yo conozco plantas en Argentina, conozco plantas en el mundo y estas no son imágenes armadas. Bueno, esto es lo que pasa ahí, usted lo sabe. Creo que sería bueno en algún momento poder visualizar cómo es un proceso de producción en una planta como la que describe el doctor, y nos vamos a dar cuenta de que justamente el proceso tiene que cumplir con un montón de cuestiones. Tiene que tener un diseño de line out en donde cada paso de la producción fue previamente validado. Yo, si me permitís, yo pienso que la población, no sé si todavía, la población en general tiene una confianza alta en los laboratorios y en los sistemas de producción. Justamente por eso fue tan chocante esto que pasó. Lo que quiero decir es, eso damos por descontado, que debería haber tecnología, etcétera. Lo que queremos es reconstruir cómo se pudieron haber transgredido procedimientos que están tan auditados en general y tan sofisticados, y que no haya habido un organismo que lo controle, o connivencia o plata, y lo dejaron seguir fabricando esta porquería. Totalmente. Los informes críticos de la MAT estaban. Lo que uno se pregunta es si el laboratorio venía funcionando mal, ¿qué me hace pensar a mí que la producción de fentanilo va a hacerlo bien? Sobre todo con esta desidia. Los empleados hablan de que había ratas en los laboratorios. Tenés testimonios de... Sí, si querés los escuchamos. Ratas en los laboratorios. Escuchen esto, son... empleados de laboratorios de García Furfaro. A ver. ¿Cómo era trabajar manipulando ampollas de fentanilo? ¿Estaban con todo un uniforme? No, solamente teníamos ambos. ¿Guantes? No. Eran muy pocas veces que nos daban guante para diferentes productos. ¿Vos llegaste a manipular ampollas de fentanilo con tus manos? Sí. ¿Nunca te pasó nada? Sí. ¿Qué te pasó? Me broté todo el cuerpo. Muchas veces trabajamos sin guantes directamente. Es decir, manipulando ya sea el suero o el fentanilo. Dentro de la máquina donde se producía el suero o la ampolla. Es decir, ustedes trabajaban con altísimas temperaturas. Exacto, sí. Se descomponían los chicos. Hay veces que tenían que dejar de producir porque no se podía, y de arriba nos exigían determinados litros y se tenía que hacer de alguna manera. Se ponían, hoy te toca un mono a vos, el mismo mono le tocaba al otro. Las chicas, al trabajar con mucha temperatura, tenían que estar en ropa interior y se ponían ese mono arriba. ¿A vos te pasó de tener que entrar en ropa interior con el mono? Sí, muchas veces. En la parte de las máquinas no había aire. Y hacía 42 grados de calor. Y en suero, ni te cuento, que estaban los hornos ahí, el calor insoportable. Los chicos se desmayaban de tanto calor que hacía. Y las máquinas, viste, que se rompían más seguido por el tema de que andaban a fondo. Y se rompían al último, a lo que yo le expliqué, que había que ponerle menos velocidad, después no se rompan las máquinas. Había que cambiar filtros, no se cambiaban, el mantenimiento no era el que tenía que ser. Es decir, cada determinado tiempo de producción se debía cambiar los filtros y no se cambiaban. No se cambiaban. ¿Las máquinas estaban higienizadas? No, como debería, no. ¿Qué es lo que te encontrabas? ¿Qué veías? Y los sueros tirados en el piso, las cajas de ampolla, ampollas tiradas por todos lados. No se trabajaba adecuadamente.
Para aquel que no conoce adentro del laboratorio de Ramallo, ¿cómo era? ¿Qué había? Y una vez con mi compañero vimos un ratón, después cucarachas y eso. Pasaban ratones, lauchas en el área, porque no es que dejaban todas las puertas cerradas, estaban todas las puertas de los depósitos abiertas. O sea, mientras ustedes producían suero o fentanilo, pasaban ratas por el laboratorio. Y a veces sí. En noviembre más o menos ellos empezaron a usar agua también de la que sale de siderar al laboratorio, que no se usa agua, esa agua no se puede tomar. Se usa solamente para bañarse y los baños nomás, pero ellos tenían que tener la bomba propia. Tenían una bomba propia, pero no daba abasto. Se juntaban el agua de la bomba y el agua de esta, mezclaban las dos juntas y fabricaban. Los chicos que trabajaban ahí le pedían eso, que producían lo que más puedan. ¿Recibieron alguna indicación de los frufaros o de los gerentes? No, ellos negaban todo a nosotros. Nos negaban todo y de hecho cuando estuvo clausurado tuvieron que hacer determinados lotes de tal medicamento para seguir a la venta. Y ellos estaban clausurados. Se habla mucho de los controles que hizo la ANMAT. ¿Qué pasaba cada vez que No, y escondían cajas, nos hacían limpiar todo, nos decían que estemos ordenados, que estemos formales, que nos pongamos bien las cofias, que el que tenía botines que se vaya a poner botines. Cuando vos empezaste a escuchar esto que públicamente se conoce del fentanilo contaminado, ¿te sorprendió o dijiste era algo que vos creías que en algún momento iba a pasar? Y es que en algún momento iba a pasar. ¿Por qué? No solo con el fentanilo, sino con otras cosas. ¿Alguna vez algún jefe tuyo o ustedes, los empleados, le hicieron saber a la gerencia o a los frufaros de que se trabajaba en estas condiciones? Siempre, siempre. ¿Y qué te decían? De que había que trabajar, que había que hacer los litros y que había que seguir. O sea, no teníamos, es más, si nosotros nos quejábamos mucho, nos sacaban directamente, nos echaban. Eso era una fábrica de bombas. ¿Se entiende lo que se estaba fabricando ahí? Es descomunal el trabajo periodístico tuyo, Son Sergio, te elocuentes felicito. las Tristemente estamos contando sobre muertes. Es una aberración todo lo que cuentan los empleados, que además deben tener un dolor tremendo y que además, como dijo una de ellas, se sabía que en cualquier momento iba a pasar esto porque era ratas caminando, temperaturas, todo fuera de... realmente muy rudimentario y muy sucio. El principio fundamental de la industria farmacéutica y máxime para la producción de medicamentos estériles es que, para todo, pero en los estériles en particular, que son muy riesgosos, que la calidad se fabrica. La calidad se produce cuidando todos los procesos y, digamos, ningún concepto de calidad puede admitir las imágenes que acabamos de ver. Ahora, yo tengo esta pregunta a ustedes. Cada 10 palabras hay una variable de contaminación. Sí, claro. Cada 10 palabras. Claro. Pero por eso yo lo que les pregunto a ustedes de lo es, que dijo él. ¿vienen auditorías de ANMAT o de la auditoría de medicamentos? ¿Se puede ponete prolija la cofia como si fuera una panadería, metete el pelo para adentro como si estuviera... Digamos, ¿con eso alcanza? ¿Qué nivel de profundidad tiene una auditoría cuando entra a un laboratorio? No, la ANMAT hace aleatoriamente inspecciones en todos los laboratorios. No se analizan todos los lotes producidos por todos los laboratorios. No, pero dice que hay 42 grados. Pero se ve que lo que se estudia es que el laboratorio cumpla con las buenas prácticas de manufactura. Te lo pregunto mejor, me parece. ¿Pudo no haber visto el que auditó de ANMAT esta temperatura, esta mugre, etcétera? Yo, si en ese momento las cosas eran así, es imposible no verlo. Ah, bueno. Digamos, por eso insisto en que, lamentablemente, desde el punto de vista judicial, para buscar justicia para las víctimas con quienes uno se solidariza, porque para cualquier trabajador de la salud es aberrante lo que pasó, es buscar en el documento de producción y en las inspecciones que hubo en ANMAT todo lo que pueda probar
que en el momento de la producción no se estaba construyendo la calidad que corresponde para estos productos. Ahora, Sergio, evidentemente, esto no si esto, las imágenes son No, inobjetables. y los testimonios de los Y los propios testimonios también. empleados. Sí, Esto es los jaque hicimos- mate. Los hicimos blureados porque tienen miedo, porque Pero por ellas favor. reconocen que los García Furfaro son muy violentos, que se le ha acercado gente, tienen miedo. Una de estas chicas que habló es la que recibía las ampollas de fentanilo y trabajó el 18 de diciembre, cuando se produce el lote contaminado, después de pasar por el soplete, le llaman ellos, cuando sellan la ampolla. Lo que ella me decía, yo le decía, ¿cómo medían la calidad de la ampolla? Agarramos la ampolla con la mano, sin guantes, la poníamos a trasluz y algunas veces veía pelitos, vidrios, si lo veía la descartaba. Ahora, Pero de lo A ojo. a ojo humano. Bueno, Aparte para mí dice es que estuvieron descomunal esto, digamos, de lo clausurados. más fuerte que vimos. Ahora, de lo toda esta gente no periodístico. declaró, no fue citada por el juez. Están siendo citados, lo que pasa es que el juez esto ya lo tiene corroborado por los chats. Los Ahora- chats hablan de todas estas situaciones. Hay fotos en los celulares que se encontraron secuestrados de arañas en los envases de sueros y o en las máquinas. Además El dicen que laboratorio fueron en medio del campo, clausurados tengamos en y cuenta que eso, igual ¿no? produjeron. Viste que hay uno de Sí. los testimonios que dicen que fueron clausurados en un momento, pero igual estaban produciendo. Sí, y hay algo que a mí me llama Cuando la están atención. clausurados es ilegal producir. Bueno, claro. Las primeras Está bien. muertes se ¿Cómo registran. Furfaro seguía produciendo en este chiquero? Claro. Digamos que están tus propios empleados diciéndote que es inaceptable las condiciones de Lo trabajo. que no puede decir es que desconocía cómo estaba, digamos. Yo no sé cuáles eran las condiciones en el momento de la producción, pero Bien. él no puede desconocer cuáles eran como dueño. Hoy hice una revisión de los últimos 100 años. Si hay un caso en la No hay. literatura médica, no hay. Bien. Están las Es cuestiones increíble. de bioterrorismo, alguien que puso shigella en unas donuts para contaminar una parte de un comedor. No, pero ahí se puede contaminar en cualquier momento. No, pero No es que en uno. esto es un evento, Bien. hoy por hoy es un evento mundial único. Desgraciadamente es una cosa Un homicidio. fatal y única. Gracias. A vos. Un Gran trabajo trabajo, periodístico gracias. tremendo, Sergio. Gracias por haber venido. Tanda, por favor. Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí y transformá tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés. Con envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.